Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales. Traído a ustedes gracias a Battlefield, Kaplan e Invest Puerto Rico. Buenos días, ¿cómo están? Hoy es lunes 7 de marzo del 2022, vamos bastante rápido y no quedan dudas de que la desesperación que transmiten las imágenes que vemos por televisión nos dejan un sabor tan amargo que nos hacen preguntarnos si lo que vemos es una realidad y lamentablemente qué pudiese suceder si se escapan las cosas aún más de las manos. Recordemos que los mercados son personas y que aunque utilizamos modelos de probabilidades para adelantarnos hacia dónde va el mercado, la realidad es que la confusión es incuestionable. Por cierto que al final les hablo un poco de una compañía que se llama AMC, que es una compañía de cines en los Estados Unidos. Creo que es importante lo que observé el fin de semana. Bueno, pero definitivamente algunos modelos están apuntando a una profunda recesión. Aquello no era lo que yo les estaba contando la semana pasada. Y hay unos inclusive que apuntan a escenarios, óiganlo bien, con detonaciones en algunos lugares que pudiesen ser nucleares, porque hay un tipo de tecnología en cuanto a bombas de destrucción que hacen cierto tipo de detonaciones que pueden básicamente hacer una mímica de lo que serían mini detonaciones nucleares. Y aquí es sumamente peligroso porque nosotros vemos a un pueblo ucraniano luchando con una habilidad enorme contra un ejército ruso que está un poco desmoralizado, según llegan noticias de que las bajas pueden llegar alrededor de los 12.000 soldados, de que hay cosas que no estamos viendo en televisión, inclusive cosas que reportan los servicios de inteligencia en UK, que es Gran Bretaña, donde dicen que las bajas son considerables, que el tipo de entrenamiento del ejército ruso ha dejado mucho que desear, y entonces nosotros observamos que lo que sucedió en Nagasaki y en Hiroshima en el año 1945 fue justamente un proceso en el cual los japoneses no se rendían y para poder acabar con la guerra había que tratar de eliminar una cantidad enorme de población civil. Yo solamente les hablo de la historia porque, como ustedes saben, si me siguen por las redes sociales, este fin de semana estuve en el complejo de Bretton Woods en New Hampshire, donde se firmó en el año 1944 también históricamente lo que sería el paso a la moneda estadounidense, el dólar, como moneda de referencia mundial. También desde nuestra tribuna, para ser un poco más profesionales, y yo quisiera también ser elocuentes en cuanto a los niveles y a lo que nosotros vamos a estarles diciendo desde este Global Macro Podcast, nosotros seguimos observando un piso del Standard & Poor's 500 en los 4.200. Sin embargo, también creemos que hay eventos sorpresivos que puedan destrozar esos mínimos y poner una situación económica de muy corto plazo de rodillas. Yo esta mañana me desperté luego de que anoche me acosté viendo un barril de petróleo en $125. El barril de petróleo está muy por encima de eso, ya les voy a decir cuánto. Ayer cuando fui a poner gasolina en mi carro, es la primera vez que pongo gasolina alrededor de $4.50 por galón. Y los pronósticos son de que lleguemos a $6 por galón. Con estos números, el mercado se va a resentir por lo que yo hablaba la semana pasada de la elasticidad o la no elasticidad de la demanda. Y la Reserva Federal, que pensaba subir tasas de interés, como ustedes saben, para incentivar el ahorro y tratar de bajar un poco la inflación de demanda, ahora le viene lo que se llama una inflación de costos, con el costo del barril de petróleo o de la gasolina mucho más caro, lo que pudiese hacer mucho más difícil que ellos controlaran la inflación. Y yo creo que también es importante decirles profesionalmente que algunos modelos que utilizamos nosotros han errado y definitivamente eso ha hecho que en algunos casos yo les haya dado algún tipo de menciones de lo que nosotros creíamos que tampoco han estado totalmente acertadas. Eso lo saben los profesionales que me estén escuchando, que saben que nuestros modelos tienen que cambiar diariamente porque ajustamos por volatilidad, y la volatilidad, que es esa variación enorme de los precios durante un periodo X de tiempo, ha sido enorme. Europa, para que tengan una idea, está cayendo alrededor del 2% ahora mismo. Saben que Europa cierra alrededor de un poco antes del mediodía de nosotros, tipo 10 de la mañana hora del este de los Estados Unidos. Esto estuvo peor en la madrugada, mientras que en el caso de Asia, que como también les explicaba, hace lo que pudiese suceder en los Estados Unidos en el día inmediato anterior, cae casi el 4% en el caso del Hansen de Hong Kong, casi el 3% en Tokio, algo bastante feo.
Y eso obviamente por lo que sucedió, como les digo, el viernes y por los titulares del fin de semana. En el caso del dólar, que es el índice en el cual esa moneda se compara con las demás, sigue subiendo 50 puntos básicos, que es 0,50%, lo que implica que hay una devaluación y un peor poder adquisitivo en otras monedas. Como les estaba diciendo, el petróleo tocó anoche $139 por barril. Actualmente se ubica en los $125 por barril. Recuérdense que estábamos hablando de un barril de petróleo de $30 al principio de la pandemia. O sea, usted tiene una idea de la magnitud de lo que estamos observando. También todo esto viene concatenado con unas conversaciones que hay serias de un embargo petrolero a Rusia, lo que inclusive llegó a algo sorpresivo que no nos lo esperábamos los venezolanos. Como ustedes saben, yo soy venezolano y ese es el hecho de que durante este fin de semana hubo reuniones de alto nivel en el Palacio de Miraflores, que es el Palacio Presidencial venezolano, aunque esas conversaciones, según lo que dice Reuters, no llegaron a una posibilidad de ningún tipo de acuerdo, y esas negociaciones son porque el gobierno americano estima tratar de cortar algunas relaciones que ya los rusos tienen bastante arraigadas. Aquí quisiera yo entregarles los siguientes puntos de vista para que ustedes piensen. Número uno, Rusia viene planeando esto desde hace mucho tiempo, tratando de ayudar al gobierno de Nicolás Maduro, previendo lo que pudiesen hacer los americanos me incluyen porque soy americano, en el caso de esto. Segundo, hay otra cosa que leí ayer en uno de los periódicos importantes en los Estados Unidos. Abrirle la oportunidad a que Venezuela vuelva a poner barriles y vuelva a evitar sanciones, al igual que a Irán con un tratado nuclear que se está discutiendo, sería abrirle la puerta indirectamente a Rusia en el caso de que se llegase un embargo con Rusia. ¿Por qué? Porque así como Rusia ha ayudado a Irán y a Venezuela a sortear las sanciones, yo no creo que sea muy difícil y descabellado pensar que serían estos dos países con los mismos operadores internos que deben tener que ayuden a Rusia a sortear cierto tipo de sanciones. Además de que yo observo que hay una desestabilización en la región latinoamericana silente que nosotros pudiésemos estar viendo en las próximas semanas, aunque los gobiernos han estado, entre comillas, un poco neutrales. Todo esto nos pone a pensar algo interesante, que es lo complicado del manejo del portafolio de inversión. Y es por eso que yo siempre les digo a ustedes, cuando se hace el proceso de asignación de recursos, que en inglés se llama el asset allocation, es uno de los procesos más difíciles que hay, porque uno tiene que tratar de tomar en cuenta todas estas variables, que en algunos casos los modelos no nos las dan en el corto, mediano, largo plazo, y por eso vemos algunas fallas importantes. Aunque yo permanezco positivo, no dejo de dejar de lado algunos disturbios, entre comillas, financieros que vamos a ver en el corto plazo, y algunos análisis que me pasan hoy en día dan muestra de que muchos profesionales están preparados para una caída importante en el corto plazo, lo que pudiese violar ese número de los 4.200 en el S&P y lo que pudiese también hacer la posibilidad de tener una de esas oportunidades de compra enormes. Algunos modelos también dicen que viene un cese al fuego, porque las sanciones rusas no son bajo ninguna circunstancia manejables. Recuérdense que se fue Visa, déjame ver si lo puedo volver a repetir, se va Visa, se va Mastercard, se va American Express. Olvídense de Netflix y de Disney Plus, no. Hablemos de las transacciones. Imagínense la paralización cuando no hay transacciones de ningún tipo en un país. Yo no sé cómo lo están manejando, pero ha sido difícil, aunque cuando les hablo del cese al fuego, o acaba de salir la noticia para los que me están escuchando de que el canciller de Ucrania, conjuntamente con el canciller ruso, se deben reunir en Turquía el 10 de marzo. Todo esto obliga a todos ellos a negociar. No sabemos qué es lo que quieren los rusos ahora mismo porque están controlando, aunque yo les hablo del acabose de sus fuerzas, están controlando, y hay algo que también me llama la atención, el hecho de que el fin de semana salen noticias de que se les van a entregar una cantidad de aviones de pelea, los que serían en inglés los jet fighters, a los ucranianos, que tuviesen que ir a buscar esos aviones a Polonia, y que entonces eso pudiese despertar dentro de la comunidad del Kremlin, que son los rusos, decir que Polonia está implicado, hacer un ataque a Polonia, que es un país que pertenece a la organización del Tratado del Atlántico Norte, lo que se conoce como NATO o la OTAN, y que eso despierte una guerra, que es lo que les estoy diciendo, que se nos escape de las manos. Y esto es lo que se está discutiendo hoy, aparte del embargo.
Sin embargo, yo creo que cualquier caída enorme es una importante oportunidad de compra en lo que sería el 2022, porque hay otra gente, otros modelos que dicen que nosotros estamos básicamente en una oportunidad de seguir subiendo, puesto que las cosas cuando se ponen tan feas, llega un milagro y las probablemente acomodas. Así que también tenemos que decir que el mundo no se va a acabar como no se acabó con el COVID, tampoco se va a acabar con esto. Ahora mismo los futuros en los Estados Unidos están marcando 0.60%, 0.65%, 0.72% respectivamente en el Dow, el Standard & Poor's 500 y en el Nasdaq. Yo quiero que mantengan sus ojos en el Bitcoin, que ha estado bastante deprimido, no lo dejen de lado, y también en el sector de los semiconductores y en el real estate. En el real estate, porque nosotros creemos que pueden seguir existiendo subidas, porque en términos inflacionarios habría que comprar activos reales, que es lo que se denomina en los libros de macroeconomía, uno de ellos es el real estate, y en el caso fundamental de los semiconductores, mucho ruido de tensión con respecto a Taiwán, así que hay que prestarle mucha atención también a ese sector, por supuesto Taiwán y China. Nosotros queremos tratar de hacerles entender de que todo el proceso de análisis tiene que venir dado por valga la redundancia de análisis y el flujo de caja de las compañías, que es la única manera posible de invertir. Les estaba diciendo que no debemos perder de vista, producto de la guerra, los números económicos, y el jueves 10 de marzo está lo que se llama el CPI, que es el Consumer Price Index del mes de febrero. Es interesante ver qué es lo que puede haber pasado en términos inflacionarios para saber qué es lo que se puede hacer con la Reserva Federal. Recuérdense que el 16 de marzo es cuando deberíamos tener la primera subida de las tasas de interés, que todo apunta a que al menos sea 25 puntos básicos, que es 0.25%, pero pudiese bajo cualquier circunstancia ser más. Con respecto a lo que les hablo de AMC, fui a ver la primera película luego de haber comenzado la pandemia, 2 años sin tocar el cine, y me quedé asombrado de ver el cine totalmente lleno, lo que me hace entender que la gente va a volver a la experiencia de ir a los cines, de que esto no ha caído y de que probablemente, aunque ya deben haber subido ciertas acciones como AMC, yo creo que hay unas oportunidades importantes allí, porque sí, ciertamente la experiencia tiende a ser diferente que ver una película en tu casa. Así que se los quiero dejar porque es interesante e importante, además de que carísimo todo, ir al cine cuesta muchísimo más de lo que imaginábamos antes de la pandemia. Las palomitas de maíz, como se le dice en México, las cotufas, como se le dice en Venezuela, aquello enormemente carísimo, una Coca-Cola $7, un vaso de Coca-Cola, así que pueden imaginarse la cantidad de dinero que implica poder ir al cine en estos momentos. Espero que tengan un buen día de trading, estamos hablando más tarde, y un abrazo a todos. Gracias. El podcast Global Macro de Ilafin Américas ofrece una visión global de los mercados de valores, y dicho análisis es producto de la compilación traída por diferentes fuentes informativas, tales como Variable Knowledge de Adam Crisafulli, Fundstrat de Tom Lee, Real Vision de Raúl Pal y otros. Por motivos y declaraciones regulatorias, este podcast no debe ser interpretado como una recomendación precisa de inversión en productos y o vehículos financieros, y sugerimos consultar con su respectivo asesor particular de inversiones o su equivalente. Víctor Hugo Rodríguez es un conocido profesor y comunicador financiero, cofundador de la plataforma educativa ilafin.com. Muchas gracias.